Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hasta los silencié, perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Chicos, les voy a pedir como la otra vez, que a medida que van ingresando, por favor, si en el chat pueden volcar el número de registro, así voy sabiendo, o sea, siempre y cuando los alumnos que tengan bien determinado el número, el nombre y apellido, para mí es suficiente. Y si hay alguno que tiene algún apodo o algún seudónimo en la descripción como participante, por favor, ponga bien el nombre completo y el número de registro, pero del resto, simplemente con el número de registro es suficiente. Hola Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Bien, ¿Todo bien? sí, ahí están ingresando los... Tengo una alergia hoy terrible, Gaby. ¿Viste? Es que me parece que los cambios de clima, la humedad no está ayudando para nada. Terrible, terrible. Estoy con una alergia terrible. Oh. Así que bueno. La primavera también no te ayuda, Pato. Sí, viste, y el tema de esa humedad que hubo ayer, antes de ayer, tan fuerte. Así que bueno. ¿Cómo andamos con el ingreso? Mira, vamos en un total de 26 participantes. Faltan... Los minutos que vayan ingresando. Sí. Recuerden, ¿Vos chicos, bien, por Gaby? favor. Bien, todo bien. Sí, todo bien, por suerte. Recuerden, chicos, por favor, el número de registro. Aquel que tiene algún seudónimo, por favor, complete con el nombre y apellido también. Pero la mayoría igual tienen su nombre completo, así que por las dudas. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, vamos, 34 alumnos ya ingresaron. Bueno, vamos a empezar, Gaby, ¿sabés? Porque si Bárbaro. no, después se difiere mucho. Hay que premiar también a los que son puntuales. Listo. Por última vez, a los que van entrando, les recuerdo, por favor, poner el número de registro en el chat y simplemente eso. Ya está. Un segundo. ¿Me traen, por favor, los anteojos? Pedido a la solidaridad. Bien. Ahí está. Hay 40 alumnos dentro del chat. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, hoy, en la clase de hoy vamos a hablar expresamente sobre sociedades de personas y comenzamos con sociedades de capital. Entonces, fíjense, ¿no? Hablamos sociedades de personas y sociedades de capital. Suena medio extraño porque para que haya sociedad, como bien dice el artículo que define lo que es sociedad, cuando una o más personas, o sea que estamos hablando de personas, ¿no? Y en forma organizada se obligan a hacer los aportes, que son el capital. O sea que en sí todas las sociedades cuentan con personas y con capital. Pero la ley expresamente define dos tipos de sociedades, insisto. Una de personas y otras de capital. ¿Y por qué las diferencias si decimos que todas las sociedades finalmente tienen que estar compuestas por personas y obviamente por el capital que esas personas aporten para funcionar? Porque lo que hace hincapié expresamente es el diferenciar la responsabilidad, ¿verdad?, que tienen estas dos tipos, si vamos a, diríamos, a separarlas en dos grandes estadios, las sociedades de personas con las sociedades de capital.
¿Y por qué decimos? Por la responsabilidad. ¿Por qué? Porque las sociedades de personas tienen sociedad ilimitada y solidariamente responsable, a diferencia de las sociedades de capital, entre las que podemos encontrar las SRL que hoy vamos a tratar, y las sociedades anónimas, cuya responsabilidad es limitada. ¿Limitada a qué? A los aportes que efectúen los socios, en proporción a la participación que tengan los socios en esa sociedad. Entonces esto grábenselo. La gran diferenciación es esa. Y después, claro, sobreviene la diferenciación en la organización también y las responsabilidades. ¿Por qué decimos esto? Porque las sociedades de personas son personalísimas. ¿Por qué decimos que son personalísimas? Porque es muy importante en la sociedad de personas la autonomía, la voluntad de los socios, del socio en sí. Son sociedades donde el socio como persona cobra una importancia muy, muy fuerte. Entonces, en este tipo de sociedades se habla del autoorganicismo. ¿Por qué? Porque son los mismos socios los que gobiernan, representan, administran y fiscalizan. ¿Correcto? En algunos casos la administración puede estar en manos de terceros, pero son los socios los que manejan absolutamente, es la voluntad del socio la que maneja este tipo de sociedades de personas. O sea, en la parte organizativa, ya después vamos a ver más adelante organización societaria, en la parte organizativa, estos socios son los que tienen un rol absolutamente concreto y determinado. Si vamos a hablar de responsabilidad, como bien dijimos, tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Por qué decimos esto? Porque al tener responsabilidad ilimitada, responden también con sus bienes, no solo lo que han aportado, sino también con sus bienes personales propios. ¿Por qué decimos que debe ser solidaria esta responsabilidad? Porque uno de los socios, ante determinadas deudas que tenga la sociedad, uno de los socios puede pagar en su totalidad las deudas contraídas, ¿verdad? De los demás socios, y cuando se cancela esta deuda, ese socio puede repetir contra sus colegas socios, ¿correcto? Por eso se habla de solidaridad, son ilimitada y solidariamente responsables, como así también subsidiariamente responsables, porque los acreedores, al ser subsidiariamente responsable, la sociedad de personas, primero irían contra la sociedad. Si no llega a ser suficiente cobrar esa deuda que tienen con la sociedad, luego irán en cabeza de los socios, ¿correcto? Por eso hablamos de una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiariamente responsable. La de los socios de, insisto, este tipo de sociedad de personas. Bueno, cuando hablamos también de sociedad de personas, decimos que cómo se compone el capital. El capital se compone por partes de interés, es la participación de cada socio, ¿correcto? La denominación de este tipo de sociedades, vamos a entrar ahora específicamente a un tipo de sociedad de personas que es la sociedad colectiva, debe llevar el nombre, ¿verdad? Y como este tipo de sociedades en general la conforman muchas personas, poner el nombre de cada una de las personas a veces sería un poco, diríamos, complicado. Entonces se coloca el nombre y se le pone y compañía, sociedad colectiva. Bien, con respecto a, entonces hablamos del capital, cómo se compone, del domicilio, perdón, de la denominación. El domicilio, bueno, es uno de los atributos cuando hablamos de persona jurídica
Ya lo hemos estudiado en la primera etapa del cuatrimestre, así que bueno, sigue siendo de la misma forma, ¿verdad? Podemos hablar de la administración. Dijimos que se representa, se gobierna, se administra y se fiscaliza, ¿correcto? Con la voluntad de los socios. Con referencia a los administradores de este tipo de sociedades, dijimos que pueden ser socios o terceros, pero insistimos también sobre este tema al decir que deben cumplir con los requisitos de lealtad y diligencia del buen hombre de negocios. Es decir, el administrador tiene que estar a la altura de las circunstancias. ¿Pueden ser removidos? Sí, por supuesto que pueden ser removidos. ¿Con justa causa? Puede ser con justa causa. Si el administrador no admitiera que existiera causa alguna, ¿qué pasaría? Bueno, en este caso se haría eco de la posibilidad de que los socios recurrieran a la justicia para que se nombrara un interventor a dichos fines, ¿verdad? Y diríamos que también el socio tiene posibilidades de... No, basta. Me pone mal, me pone mal. ¿Por qué te pone mal? Aquí, no sé, ¿Sabune puede ser que esté hablando? ¿Sabune quién es? Acabo de silenciarlo, Pato. Claro, les pediría que en situaciones, estaba medio contrariado el alumno, no sé qué situación puntual habrá tenido, pero le pediría que se llame a silencio. Si le interesa la clase, que participe, de lo contrario, con todo gusto y sin ningún inconveniente se puede retirar. Bien, seguimos entonces con las causales que pueden existir para remover a un administrador. Bueno, se lo puede excluir, ¿verdad? En este caso dijimos con justa causa o no. Si fuera con justa causa, y repito nuevamente, no se pudiera, el mismo administrador no admitiera que tiene causa para ser excluido, se nombrará judicialmente un interventor, ¿verdad? Bueno, otra de las formas es que termine el plazo, que expire el plazo por el cual este administrador tuvo que estar desempeñando tal función, ¿verdad? En este caso también, puntualmente, fíjense, cuando hablamos de los derechos políticos de los socios, que fue tema del primer parcial, uno de los derechos políticos es el derecho a receso. Y entonces, en este caso también, los socios que se encontraran en condiciones que estén ausentes o en contra tendrán derecho a receso, ¿verdad? Por esta situación. Bueno, como dijimos, el capital se compone de partes de interés, que son estas partes transferibles, ¿verdad? Si hay consentimiento de los socios, diríamos que las partes de interés pueden ser transferidas por mayoría o por el voto unánime del resto de los socios. Bien, con respecto a qué tipos de libros llevan, y llevan los libros contables de que hemos hablado cuando estuvimos abordando el tema de documentación y registración. Bien, entonces esto hace a lo que, insisto, sociedades de personas, sociedades colectivas, ¿verdad? Otra de las figuras que tenemos dentro de las sociedades de personas también es la sociedad en comandita simple. Cuando hablamos de sociedad en comandita simple, acá tenemos una distinción. Si bien forma parte, insisto, nuevamente, de sociedades de personas, la distinción en la sociedad en comandita simple es que tenemos dos clases de socios. Los socios comanditados, con D de dedo, aclaro, porque a veces es difícil, y más por Zoom.
que entiendan. Y los socios comanditarios, con R de Río. Bien, ¿y qué diferencia tienen unos con otros? Los socios comanditados son aquellos que son ilimitada, solidaria y subsidiariamente responsables, exactamente como los socios de la sociedad colectiva, a diferencia de los socios comanditarios que limitan su responsabilidad por las deudas sociales. Esta es la diferencia, tienen un límite en su responsabilidad, a diferencia de los comanditados, que son ilimitadamente responsables. Bueno, su denominación debe constar del nombre o en su caso, el nombre de fantasía, pero siempre con la abreviatura, ¿correcto? Sociedad en comandita simple. Fíjense que en este tipo de sociedades, por ejemplo, para que lo entiendan más claramente, en una sociedad colectiva que tiene la responsabilidad ilimitada y solidariamente responsable, debe tener inexorablemente el uso de la abreviatura, que sea sociedad colectiva. En el caso de los socios comanditados también, este tipo de sociedad debe figurar con la abreviatura. ¿Por qué? Porque si así no lo hiciera, los administradores serán responsables si no lo pusieran, ocasionarían un daño terrible a la sociedad y serían responsables. Fíjense la importancia de poner qué tipo de responsabilidad tiene la sociedad. Bien, lo mismo en una sociedad anónima, ni hablar, si no estuviera la sigla puesta, ¿no? O sea que en la denominación la sigla es más que importante para delimitar el grado de responsabilidad que abarca. Bueno, con respecto a la administración de la sociedad en comandita simple, la administración está otorgada únicamente a los socios comanditados. Comanditados. Son los únicos que pueden llevar adelante la administración de la sociedad. Los socios comanditarios no pueden gestionar sobre la actividad organizativa de este tipo de sociedades, ¿verdad? Fíjense lo importante que es esto, que supónganse que un socio comanditario desaparece, fallece, entonces el socio comanditario, eran dos socios, no puede llevar adelante la sociedad. ¿Por qué? Porque tiene un plazo de 3 meses, fíjense, para lograr reinsertar en la sociedad un socio comanditado. De lo contrario, la sociedad fenece automáticamente. Fíjense la importancia que tiene este tipo de sociedad. Y otro de las figuras que tenemos es la sociedad de capital e industria. ¿Qué es esto? Como bien lo dice su nombre, es una sociedad donde uno de los socios aporta el capital y otro de los socios aporta el trabajo. El socio que aporta el capital se lo denomina socio capitalista y el socio que aporta el trabajo, socio industrial. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene? También ilimitada, solidaria y subsidiariamente responsable, ¿verdad? El socio capitalista. Y el industrial tiene responsabilidad hasta el límite de las ganancias no percibidas, expresamente, ¿correcto? Hasta el límite de las ganancias no percibidas. En este caso, este tipo de sociedades se da que son sociedades de dar y de hacer, porque como bien sabemos, el socio capitalista es el que otorga el dinero para llevar adelante, el capital para llevar adelante la sociedad, y el socio industrial el trabajo, o sea,
de hacer, de dar y de hacer. Se conjugan los dos tipos. En este caso, todos pueden administrar, absolutamente. Y en el caso del voto del socio que aporta el trabajo, es un voto como el socio capitalista, pero de menor cuantía, se lo determina así. Bueno, a continuación vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada. Dejamos las sociedades de personas, de partes de interés, de participación de los socios en este tipo de sociedades, para irnos a las sociedades de capital. Entonces, como primer figura que vamos a abordar es la figura de la sociedad de responsabilidad limitada. Después hablaremos en otra oportunidad de las sociedades anónimas. Pero son sociedades de capital. Bien, este tipo de sociedades, los aportes son aportes de dar, específicamente. No hay otro tipo de aporte, ¿verdad? Entonces, la sociedad de responsabilidad limitada tiene una característica, que la ley le otorga la posibilidad de tener un límite determinado de socios. Puede tener hasta 50 socios, no más. Como dijimos, su responsabilidad, al ser una sociedad de capital, es limitada. Limitada, como su nombre lo dice, no se pueden equivocar nunca. Limitada hasta el monto de las cuotas suscriptas. ¿Y cómo se compone el capital? Por cuotas, ¿correcto? Dijimos que la responsabilidad es limitada. Dijimos que la denominación debe llevar o el nombre real de la persona, el nombre de apellido o el nombre de fantasía, siempre también con la sigla o abreviatura Sociedad de Responsabilidad Limitada. En este caso específicamente, si no se colocara la sigla, quedaría como una sociedad de responsabilidad ilimitada y los socios, los administradores serían responsables de esta situación. O sea, siempre, como dijimos, en todas las sociedades tiene que figurar la abreviatura, la sigla que determine, que tipifique en qué tipo de sociedad estamos. Bueno, como bien dice el artículo que define lo que es sociedad, y lo repetiré hasta el fin del cuatrimestre porque veo que muchos alumnos evidentemente no lo han receptado, cuando una o más personas, una o más personas, o estudiaron con bibliografía, se notó en el primer parcial que estudiaron con bibliografía ya que no está más en vigencia, así que les pido por favor que revean eso. Muchos alumnos han cometido ese error y es muy importante que no lo vuelvan a cometer. Bien, cuando una o más personas en forma organizada, dice, se comprometen a hacer los aportes. Bien, los aportes en este tipo de sociedades de capital tienen que ser aportes de dar. Pueden ser de dinero, ¿verdad? O en especie. Se dan las dos posibilidades. Ustedes saben, como lo hemos dicho en varias oportunidades, que hay un momento donde los socios son los que suscriben, hacen la promesa de suscribir el capital, y hay otro momento en donde integran el capital. Entonces, en el caso que los socios hicieran los aportes en especie, supónganse en inmuebles, en maquinarias, lo tendrán que hacer en su totalidad. Ahora bien, cuando se tratara de aportes en dinero, en efectivo, la ley les da la posibilidad de aportar hasta un 25% en el momento en que integran, porque suscriben el total, ¿correcto? Suscriben el 100%. Pero en el momento de integrar, integran el 25% y el 75% restante les da un plazo la ley para que lo puedan llevar adelante, que es de 2 años. 2 años. Tienen un plazo de 2 años para integrar
el 75% restante. El capital se divide en cuotas de igual valor, cada cuota, con derecho a un voto. ¿Bien? Las cuotas son transferibles y admiten una copropiedad. Pueden tener las cuotas varias personas. Ahora bien, si bien admiten una copropiedad, está entendido que debe ser uno solo el que las represente. Las reuniones de este tipo de sociedades se llaman reuniones sociales, de socios, reuniones de socios. Y está compuesta por gerentes, a diferencia de las sociedades anónimas, donde hablamos de directores. En este caso son gerentes. Los socios se reúnen únicamente en asamblea para aprobar los estados contables, ¿correcto? Bueno, y el tipo de administración puede ser conjunta, indistinta, cualquiera de los socios puede llevar adelante la administración, o colegiada, ¿verdad? Para la colegiada se necesitan mayorías. Bueno, y los derechos de los socios y obligaciones. Bueno, esto lo vamos a ir viendo continuamente, los derechos de los socios. El principal derecho que tienen es participar no solamente de las ganancias, sino también de las pérdidas. La principal obligación que tienen es de integrar el capital, ¿correcto? Y a su vez también tienen la obligación de llevar una contabilidad, tienen también derechos a la información. Esto lo hemos visto cuando vimos socios, ¿verdad? Comprende toda esa unidad en lo referente a derechos y obligaciones. Bueno, y pueden tener sindicatura, el órgano de fiscalización, que está compuesto por la sindicatura, o en su caso el Consejo de Vigilancia. El mismo puede ser optativo. Ahora, si este tipo de sociedades cotiza en bolsa, tienen la obligación de tener el órgano de fiscalización correspondiente. Bueno, Gaby, ¿cuánto nos falta para terminar la clase? 11 minutos. Bueno, entonces, para hacer un repaso de todo esto, tenemos por un lado las sociedades de personas y por otro lado las sociedades de capital. ¿Qué las diferencia en su conjunto? Por sobre todas las cosas, la participación de los socios en las sociedades de personas es mucho más significativa que en el tipo de sociedades de capital. Y la responsabilidad. La responsabilidad en las sociedades de personas, que tiene que ser ilimitada, subsidiaria y solidariamente responsable del socio. Salvo en las en comandita simple, donde hay dos tipos de socios, el comanditado y el comanditario, ¿correcto? Y el comanditario tiene una responsabilidad limitada, a diferencia del comanditado. La organización de las sociedades de personas, básicamente los socios son los que representan, gobiernan, administran y fiscalizan. Pueden ser ellos o pueden ser terceros. A diferencia de la sociedad en comandita simple, donde el socio comanditario no puede ejercer este tipo de actividad, ¿correcto? No puede gestionar. En el caso de las sociedades de capital, como dijimos, la responsabilidad es limitada, tienen órganos de administración, son socios gerentes, y las reuniones que se hacen son reuniones de socios, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. El tipo de capital también difiere. En las sociedades de personas el capital es de parte de interés, en las SRL de cuotas, ¿correcto? Con derecho cada cuota a un voto. En lo que hace
dijimos la administración, el capital, los aportes son de ejecución forzosa, las sociedades de capital, ¿verdad? Hablamos de aportes en dinero o en especie. En el caso de que se hagan aportes en especie, fíjense que ¿cómo pueden ser valuados? Pueden ser valuados al valor de mercado, al valor que tengan de mercado, pero en caso en que hubiera algún tipo de conflicto en lo que hace a la evaluación de este bien, ¿qué sucederá? Se nombrará un perito para que entienda y determine el valor correcto. En las sociedades de capital e industria decimos que hay un socio capitalista y un socio industrial, el que aporta el trabajo, ¿verdad? Ahí hay una figura distinta de aporte, ¿correcto? Se conjugan las dos cosas, no así en las sociedades de capital. Yo les comento todo esto porque es interesante que ustedes cuando estudien este tipo de sociedades, de personas y de capital, hagan como una especie de comparación para ver las diferencias, que les va a ayudar mucho, ¿verdad?, a entenderlas. Bueno, espero que hayan entendido bien todo esto. ¿Alguna pregunta quieren hacer al respecto? Me gustaría saber si están presentes los alumnos que van a recuperatorio. A ver, Salazar, ¿está presente? No está presente, debe estar estudiando. ¿No está Salazar? Bien. No, Bien. Burgos Montesano. me parece que tampoco. Debe estar estudiando, seguro. Fayón Paloma. También. Dusenko Gabriela. No está Acá, presente. profesora. ¿Dónde Sí, estás, estoy acá. Dusenko? Esperen que activo el... Ah, aquí te Ahí veo. no te silenciaste. Ahí está. A ver, ahora. Dusenko. A ver, estoy acá. Ahí. Bien. ¿Estás estudiando? Estaba preparando, sí. Bueno, Pérez Ovington, Santiago. Sí, presente, acá. Ah, está bien, está sin foto. Bueno, está bien. Y después tenemos Ribadeo Paula. ¿Está presente? No, debe estar No. estudiando Ribadeo. Castro Cecilia. Sí, estoy. Te veo, Castro, sí. Y Martínez Márquez, Luciana. Martínez Márquez no está presente. Qué lástima. Justamente me había pedido revisión de parcial y le había hecho la devolución y quería saber, bueno, calculo que debe estar estudiando fuerte. Bueno, ustedes sabrán que hemos invertido, se suscitó la última clase una variación. Disculpe. Sí. Disculpe, Ortiz le habla, estoy presente, que recién pude ingresar. Recién ingresás, Ortiz. Sí. ¿Qué número de registro tenés? 88 90 55. Recién llegó el trabajo, por eso me pude conectar ahora. 88 90 55. No puede ser. Decímelo como se lee, viste que 889 055. Sí, ya te tengo, sí. ¿Qué pasa, Ortiz? No, era eso, profesora, disculpe. Ah, Era hola. solamente eso, perdón. Bueno, nos saludamos. Bueno, volviendo a lo que les decía, pero vos no vas a recuperatorio, Ortiz. No, profe, no. Ah, yo estaba nombrando a los chicos los alumnos que perdón. van a recuperatorio. Perfecto, Pero no importa, gracias. está bueno que te presentes, está bueno hablar con alguno de ustedes, porque si no, parece que estoy hablando con las almas, ¿no? Cuando no los encuentro. Hay algunos que siempre los veo, a Violeta lo veo, a Lucio lo veo, a Malena, a Matías Storchak también siempre lo veo, pero los demás, y a Sergio Martín también siempre lo veo. Acá apareció Fabricio también. Bien, bueno, volviendo al tema. En la última clase habíamos, sin querer, cambiado el día. Hoy era el recuperatorio, ¿verdad? Lo habíamos dicho en el cronograma inicial. Bueno, pero hubo un error, yo no tenía a mano los papeles,
y por eso hoy estuvimos dando sociedades de personas y parte de sociedades de capital, que es RL, y el jueves que viene no vamos a tener clase, porque los alumnos que fueron a recuperatorio, a las 5 de la tarde van a tener que recuperar el primer parcial. Les aviso para que estén, porque hubo un cambio a último momento en el cronograma de estudio. Así que, bueno, nos veríamos recién con el resto, los que no van a recuperatorio, se sobreentiende, nos veríamos, es decir, en su conjunto, todos, mejor dicho, el jueves que viene, los de recuperatorio. Y el lunes próximo nos encontramos en una nueva clase, todos juntos. ¿Alguna pregunta? Bueno, esperando que hayan entendido todo, que haya sido clara. Sí, ¿alguien habló? Sí, yo, No. profe. Dime, Lucio. Los que participan de Muy la... buen parcial diste, Lucio, ¿eh? Gracias. Muy buen parcial. Una consulta, profe. ¿Los que participan de la administración tienen derecho a cobrar sueldo? ¿O ¿En qué tipo de sociedades me hablas? En las de capital e industria, por ejemplo. Capital e industria, bueno, todos pueden participar de la administración. Bueno, son socios, son los que, bueno, evidentemente sí, pero cuando ellos distribuyen sus dividendos en realidad, ¿no? Pero los que sí cobran honorarios son los que son contratados terceros, claramente. Por Los ejemplo, de trabajo, ¿no? claro, en el caso de que contraten terceros, van a cobrar honorarios, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los directores, bueno, pero no me quiero meter en eso porque todavía no vimos sociedades anónimas. Vamos a hablar después de las remuneraciones, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿Les quedó claro entonces la diferencia entre las sociedades de personas? Porque esa era la idea que hoy teníamos que tener, la diferenciación entre sociedades de personas y sociedades de capital. Empezamos con las SRL de capital, después seguiríamos, que es bastante más, diríamos, abundante el conocimiento de sociedades anónimas. Bueno, muy bien, nos vemos entonces. Gracias, profe. El lunes próximo todos, y el recuperatorio ese jueves se les subirán las preguntas a las 5 de la tarde. Les pido, eso sí, los alumnos, que creo que no hay nadie de los que va a recuperatorio que hoy entraron a la clase. Sí, solo ¿Cómo? Cecilia, creo que estaba Cecilia Castro. Y Dusenko, ¿no? Sí, y Dusenko. Bueno, les pido a Cecilia y a Giselle, a las 5 se les va a subir las preguntas. Lo que les digo, por favor, que pongan su número de registro, su nombre, todo, y suban en el campus, en el Classroom y en el correo, ¿verdad? No dejen de subir en el campus, por favor, el examen, porque es de valor institucional. Así que les pido, por favor, que no soslayen eso. Y bueno, Ok, profe. nos vemos en la próxima clase. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Gracias, profe. Chau, hasta la próxima. Chao.